Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Entonces, vamos a continuar esta tarde con el estudio que estamos haciendo o las ministraciones más que nada. Yo quiero decirle algo, ¿no? Cuando nosotros exponemos, ya sea en este caso que estamos haciendo una exposición de la carta a los tesalonicenses y vamos versículo por versículo, no es algo exhaustivo que estamos haciendo, no es algo que tomamos palabra por palabra, versículo por versículo, hacer un estudio exhaustivo, sino que extraemos el núcleo, lo más importante que se transmite a través de cada pasaje. Y nosotros estamos en la primera carta a los tesalonicenses. Semana pasada, en el capítulo 5, nosotros estuvimos tratando algo de que era necesario para la salud de la iglesia. Si tú no estuviste domingo pasado, por favor, mira ahí el mensaje para estar actualizado. Y esta tarde vamos a continuar con la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a abrir ahí y vamos a tratar solamente un versículo, es el versículo 15. Es el versículo 5, el versículo 15 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. El título de este mensaje es el siguiente: no pagues con la misma moneda. El título de este mensaje es el siguiente: no pagues con la misma moneda. Si estamos todos preparados, vamos a leer en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Si tú no tienes Biblia, busca un hermano cerca de ti para que tú puedas confirmar que lo que se enseña o lo que el pastor dice está en la palabra de Dios, es de la Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, tiene como título: no pagues con la misma moneda. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Padre, gracias por tu palabra, por tu voz que nos permite, Señor, conocerte más, pero también conocernos más a nosotros, y nos muestras el camino que debemos de seguir para que nuestras vidas vayan creciendo, vayan de aumento en aumento, vayan de gloria en gloria. Padre, gracias, Señor, porque es tu palabra lo único que liberta, que salva, que restaura. Es tu palabra lo que mi alma necesita y la de cada uno de nosotros también. Sé, Espíritu Santo, esta tarde tú el maestro y no yo. Ministra de acuerdo a tus propósitos y tu voluntad y transforma cada una de nuestras vidas, comenzando por esta, la de tu siervo. Te lo pido, Señor, para la gloria y exaltación del nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hay algunas conductas que el ser humano no necesita que se las enseñen para que las pueda llevar a la práctica, porque estas conductas ya vienen de fábrica integradas en nosotros, ya vienen por diseño natural. Algunas conductas que son buenas, como por ejemplo el proteger a las personas que nosotros más queremos, el cuidarnos también del peligro a nosotros mismos. Esas cosas están muy presentes en nosotros, pero también hay otras conductas que no son buenas
que también vienen integradas de fábrica en nosotros. Por ejemplo, el envidiar. ¿A quién de los que está aquí les dieron de lecciones o le enseñaron cómo envidiar? ¿O fue un curso de envidia? No necesitamos aprender. Por lo contrario, tenemos que aprender a cómo no envidiar y caer en los lazos de esto que esclaviza realmente la vida de cualquier ser humano. ¿A quién le enseñaron, de los que está aquí también, el querer o desear ser el primero o el mejor? ¿No es verdad que estamos en un deporte y hacemos parte de ese equipo y no hacemos parte de un equipo no deseando ser el mejor en el o ser el primero? Todos nosotros deseamos, tenemos este anhelo, aunque no lo podamos alcanzar, de ser el primero, de ser el mejor. Nadie nos enseña a desear o a querer eso. Es más, necesitamos ser enseñados a que sin necesidad de ser el primero o el mejor, podemos aportar para el equipo en el cual nosotros estamos. A este tipo de conductas que vienen integradas ya en el ser humano, que no les necesitan enseñar a desearlas, a quererlas o a hacerlas, se les conoce como respuestas naturales del ser humano. ¿Por qué? Porque ya vienen integradas en nosotros. El querer, el desear, y al hacer algo, en algunas cosas y algunas situaciones, ya está en nosotros. Y lo que nos está hablando aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 15 que leímos recién, justamente es una de esas conductas o respuestas que no necesitamos que nos enseñen. Ya viene integrada en nosotros por diseño natural. ¿Cuál es esta conducta? Que cuando a nosotros nos hacen algo que nos hiere, que nos lastima, la conducta natural es querer pagar con la misma moneda. Es que la otra persona también sienta el mismo dolor o más grande del que nosotros hemos sentido. Eso en cierta forma se da porque nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo, pastor? Entonces Dios también quiere el dolor cuando se hace algo en contra de Él para el que transgrede su ley. No, pero Dios es justo. Dios quiere justicia. Y parte de esta reacción es justamente un deseo de justicia que hay en nosotros, que también hace parte de la imagen de Dios. Y nosotros, creados a la imagen de Dios, tenemos integrados también en nosotros este deseo, esta necesidad de que se haga justicia, que pague aquel que ha hecho mal. El problema es el siguiente: que nuestro deseo de justicia está manchado por el pecado. Siempre va a ser fallido. Mas vamos a dar respuesta a algo. ¿Por qué es? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos en nuestra conducta natural el deseo de vengarnos o de que la persona que nos ha dañado sienta el mismo dolor o más grande de que nosotros sentimos? ¿Por qué hay en el ser humano ese deseo? Bueno, porque en cierta forma nosotros creemos que si la otra persona siente en carne propia el dolor que nosotros nos sentimos por causa de ella, esta persona se va a dar cuenta del mal que hizo. Esto es lo que nosotros esperamos, la reacción que esperamos de la otra persona. Por eso tenemos este deseo de venganza. Pero el más importante, el que es en primer lugar, es porque nosotros creemos que si esta persona sufre como nosotros hemos sufrido o sufre más todavía, de esa manera nosotros tendremos paz
nos sentiremos mejor y estaremos más tranquilos. Pero no es ninguna novedad, más los estudios más recientes lo han demostrado, que si bien en el momento en el cual nos estamos vengando o la otra persona está pasando por dolor, a esta persona que nos ha lastimado, si bien es cierto que en el momento hay un sentimiento de placer, yo sé que acá a nadie le ha pasado eso. Si bien es cierto que en ese momento sentimos un momento de satisfacción, de placer, es totalmente efímero y momentáneo. Es como algo instantáneo este sentimiento. Y ocurre algo peor aún que esto. Siempre la venganza va a ser más grave que el mal que nos han hecho. Es como que se empieza a hacer un círculo vicioso, ¿no es verdad? Cuando se paga mal por mal, bueno, nos van a devolver justamente de la misma forma y nosotros vamos a querer que la otra persona sufra más, y es algo de nunca acabar. Y también aquellas cosas que nosotros hacemos por venganza, nos vamos a arrepentir grandemente porque no valió la pena el precio que fue pagado. Yo sé que aquí, sobre todo los hombres, aunque hay mujeres también, se recuerdan del futbolista italiano Zinedine Zidane, ¿verdad? Cuando en el año 2006, en un momento donde otro jugador lo estaba molestando, Marco Materazzi, él dio, ¿qué fue lo que ocurrió con él? Él le dio un cabezazo. Todos recuerdan a Zinedine Zidane, que es un excelente y tremendo jugador, más que nada por ese momento en donde él reaccionó con esta conducta natural, con un cabezazo en respuesta a algo que lo estaba incomodando de este otro jugador. De este se van a recordar más aún, un coterráneo mío, uruguayo. Ya le quedó hasta el sobrenombre de Mordilón a Suárez. Es un excelente jugador. Yo sé que tendremos nuestras discusiones si está al mismo nivel de Messi. Yo sé que tendremos nuestras diferencias, pero bromas aparte, es un excelente jugador y también es una persona con no voy a decir un muy buen temperamento, pero sí una persona honesta, pero se lo conocen no por ninguna de esas cosas, sino por el mordiscón que le dio a otro jugador en el Mundial de Fútbol, que fue en el año 2014. Estas cosas son algo de anécdota, pero realmente hay casos muy serios, casos actuales como los tiroteos, las masacres. Estas personas que entran a un lugar y empiezan a perpetrar estos actos tan terribles, lo que hay dentro de ellos es un deseo de venganza, que aquella persona que supuestamente lo hirió sienta el dolor como ella misma sintió, pero por supuesto que más grande aún. Eso ocurre en los núcleos de trabajo. Un compañero de trabajo que él siente que por X motivo lo han tratado mal y lo han despedido, ocurre en todo tiempo. Va al lugar de trabajo y él quiere pagar con la misma moneda, hacer doler de la misma forma, y podría continuar toda la tarde con los actos que ocurren de este tipo, que son tristemente tan comunes. Y esto nos muestra algo a nosotros, que ese deseo de justicia, vuelvo a repetir, que se haga justicia en nuestra causa, esto nos muestra que está manchado y contaminado con el pecado. Que este deseo de justicia, de que la persona sienta el dolor que sentimos, puede hacernos y llevarnos realmente a equivocarnos. Que la venganza realmente nos va a conducir a algo que no nos va a dar paz y que mucho menos va a hacer que nuestro dolor se mitigue. Por eso, en la carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 19, mira lo que nos dice aquí. Dice, no os venguéis vosotros mismos.
No pagues de la misma manera, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esta ira no es esta rabia, esta explosión de ira que le da el Señor, no, es la justicia de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, sino que dejad lugar a la justicia de Dios. No pagues de la misma manera. Por eso, de esta forma, nosotros nos damos cuenta que hay un pedido en esto. Pero mira cómo comienza el versículo que nosotros leímos. Dice, mirad. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, asegúrense. Estén realmente seguros, pongan atención. Está iniciando en el versículo 15 del capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses con un llamado de atención diciendo, bueno, asegúrense, miren, presten atención. ¿En qué? En que nadie le pague al otro mal por mal. Asegúrense, presten atención, miren entre ustedes que ninguno tome venganza para con el otro. No os venguéis. Hace un llamado de atención, no es algo realmente que está diciendo o pasando a la ligera como instrucciones que en algún momento da, sino dice asegúrense de que nadie pague mal por mal, que nadie tome en su propia mano la venganza por algún daño que le han hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagues una palabra hiriente que te dijeron con otra palabra hiriente para atrás. No me saludó y eso me hizo sentir mal. ¿Sabes qué yo voy a hacer cuando se me cruce de nuevo? No lo voy a saludar. Tampoco yo lo saludo. Tuvo una acción que me hirió, que me hizo sentir mal. Hizo esto esta persona y eso que hizo me hizo sentir mal. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Voy a buscar la oportunidad, pero como yo soy paciente, yo tengo una virtud y es la paciencia. Voy a esperar confiadamente en el Señor la oportunidad que me dé para hacerlo sentir mal de la misma forma que me hizo sentir mal a mí. Y es más, hasta lo espiritualiza tanto que usa el pasaje, la justicia de Dios tarda, pero llega. Ay, 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 deseo de venganza tenía. Lo que nos está diciendo aquí, esta persona me dejó en vergüenza. Me dejó en vergüenza delante de los demás. ¿Sabe qué? Cuando llegue el momento voy a hacer lo mismo. La voy a dejar en vergüenza delante de los demás. Esto puede ocurrir, por supuesto, en cualquier ámbito de nuestra vida. Él está hablando en la iglesia, pero estas cosas ocurren en nuestros círculos más cerrados y con personas más cercanas a nosotros. Ocurre en el círculo de trabajo, pero también ocurre dentro de la familia. Pero más cerca todavía ocurre en muchas ocasiones dentro del matrimonio. En donde si hay un lugar en el cual vamos a ser heridos, mis hermanos, es dentro del matrimonio. ¿Por qué, pastor? Porque es la persona con la cual tú te deberías de relacionar más. Y muchas ocasiones matrimonios empiezan a desmoronarse, a contaminarse, porque el otro le ha hecho algo y está esperando el momento para hacer lo mismo o algo que le haga sentir aquello que él o ella sintió. Le paga con la misma moneda. O no exactamente la misma, sino con la moneda de la indiferencia y del silencio. Pero que sienta dolor como yo he sentido dolor. Y mira lo que dice el Señor, asegúrense, miren, de que nadie entre vosotros
pague con la misma moneda. Que no tome la venganza en su propia mano. Si a usted alguien lo engañó, y esto va primariamente a la iglesia, porque el apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Nosotros a veces tomamos las cartas y las empezamos a generalizar como si fuera para todos y después a la iglesia. No, primariamente en la iglesia. Si alguien en el cuerpo de Cristo lo engañó con un negocio, lo engañó con algo que era para hacer, no lo engañe para atrás. O usted no engañe a otra persona para atrás. Si usted de repente alguien ve que tiene una actitud hipócrita, el decir que en la iglesia son todos unos hipócritas, lo hace usted también un hipócrita. No sea hipócrita. Es muy común escuchar personas, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia está lleno o son hipócritas. ¿Y usted? Usted no va a la iglesia porque tiene miedo de encabezar el primer lugar en los hipócritas. Porque si usted no fuese hipócrita, estaría realmente mostrando una conducta diferente. Hipócrita. No pague con la misma moneda. Si lo engaña, no engañe. Y así encontramos nosotros con este deseo natural del ser humano que cuando alguien nos hace un mal, nosotros queremos realmente, por nuestra conducta, que esta persona sienta lo mismo que nosotros hemos sentido. Mas acá nosotros nos encontramos con un mandamiento de negación. El no hacer algo. El hecho de que yo tengo ese deseo. Yo, aunque no lleve a la acción, deseo que la otra persona pague por el daño que me ha hecho. Mas hay un mandamiento, el cual nos dice, no hagas de esa forma. No desees venganza. No hagas nada para vengarte por el otro, por lo que el otro te ha hecho. Y esto es interesante porque las negaciones o no de Dios son positivos para nosotros. Vuelvo a repetir. Las negaciones o los no de Dios son positivos para nosotros, porque nos determinan un límite que por nuestro bien no debemos de atravesar. Pero el no hacerlo requiere disposición. El no hacerlo requiere una disposición. El acatar esta prohibición de Dios va a requerir que algo natural en nosotros sea negado, que algo natural en nosotros sea reprimido. El teólogo alemán Heinrich Meyer es un comentarista, uno de los cuantos comentaristas que hay de diferentes lugares, pero este es el teólogo alemán Heinrich Meyer, dice con respecto a este pasaje. El apóstol Pablo está hablando esto porque todo ser humano está listo para recibir la gratificación natural que le da esta inclinación hacia la revancha. Pero el estar atento, el tener dificultad, el poder conquistarse a sí mismo, son necesarios para resistirse a hacerlo. Para resistirse a la venganza, para resistirse al deseo y llevar al acto de que la otra persona que nos hizo daño también sufra como nosotros. Eso va a requerir que nosotros prestemos atención, que nosotros pasemos por lucha, que nosotros nos conquistemos a nosotros mismos para de esa manera poder resistirnos a hacer aquello que es natural en nosotros. Y aquí es en ese preciso momento, cuando nosotros tenemos este deseo de venganza, cuando estamos ya para concretar o planificar el acto o esperando el momento para que la venganza llegue a su cumplimiento. Ahí realmente
en donde es puesto a prueba, en donde es pasado por el fuego nuestro carácter. Es puesto a prueba y pasado por el fuego nuestro carácter. La formación del carácter del Hijo de Dios. Cuando pasa por lucha, cuando busca la conquista de sí mismo para resistirse a aquello que sabe que para Dios es una prohibición. Es interesante que cuando nosotros miramos el carácter de aquellos que fueron y son ejemplo a seguir, que nos muestran la Biblia, en la palabra de Dios, han sido personas que en el momento que tenían la oportunidad de la venganza, hicieron lo contrario. ¿Ustedes se recuerdan de José? Aquel el cual le habían dado el manto o la túnica de colores y sus hermanos decidieron llevarlo al campo, tirarlo a un pozo y después venderlo como esclavo, y le dijeron a su padre que había muerto. Cuando pregunta por él, ¿se acuerdan de José? Pasaron los años y José en Egipto vio ahí a sus hermanos, a su familia, con una enorme necesidad por comida. Y este hombre, José, delante de él tenía la oportunidad en su mano de que aquellos que le hicieron un enorme daño, que los separaron y lo arrancaron de su padre, de su madre, de su familia, y lo vendieron como un esclavo, José tenía delante de él la oportunidad de hacer sufrir a aquellos que lo habían hecho sufrir a él. Y sin embargo, en ese momento, José los perdona. Y dicen, ¿saben qué, hermanos? Yo sé que ustedes habían pensado hacerme el mal, pero detrás de todo esto, Dios a través de eso estaba pensando hacerme el bien. Teniendo la oportunidad delante de él, no se vengó. Otros Moisés. Ustedes se recuerdan cuando Miriam, su hermana, y Aarón se le quieren levantar en contra de Moisés y dicen, ¿acaso Dios va a hablar únicamente a través de Moisés? Dios también habla a través de nosotros. Y se empezaron a rebelar contra Moisés y el liderazgo que Dios le había dado. Y porque también Moisés se había casado con una mujer cusita. O sea, una mujer cusita era una mujer de color de tez oscura. Y estos se habían rebelado en contra de él. Y dicen, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros? Y Dios escuchó y vio lo que estaba pasando. ¿Y qué ocurrió con Miriam? Una nube se posa sobre ellos y Miriam queda con lepra y blanca su piel de la lepra. Y Moisés, cuando ve esta situación que estaba ocurriendo, mismo, aunque ellos estaban buscando el mal de Moisés, Moisés le ruega y le clama al Señor, Señor mío, por favor, sánala. Y la sanó. Es interesante ver que estas personas que nos quedan a nosotros de ejemplo en la palabra de Dios son personas que en el momento en el cual tuvieron la oportunidad de hacer sufrir a quienes le habían hecho sufrir, se negaron a eso. Por lo tanto, no es de extrañar que la prohibición de pagar mal por mal se le agregue una demanda. Viene con una negación, pero también hay una demanda. Dice, no pagues mal por mal. Antes, seguid todo lo bueno. No hagas esto, pero no te quedes solamente en modo neutro. Antes de pagar mal por mal, seguid, procurad todo lo bueno. Y esto justamente cita, o de donde también el apóstol Pablo ve esto, aprende esto, es de Jesús mismo en el Sermón del Monte.
Ustedes se recuerdan en el Sermón de Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 38, dice así Jesús: oísteis que fue dicho. ¿Qué oímos que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Esto haciendo alusión a la ley civil del Antiguo Testamento. La ley civil del Antiguo Testamento decía justamente que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Ahora, esto era un contexto en la ley civil, social. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios separó, no tenía un gobierno político y después tenían sus leyes espirituales. No, el gobierno político y la ley espiritual era el todo en esta comunidad. Entonces, para esta comunidad las leyes no son todas las mismas. Estas eran las leyes civiles. ¿Cómo entonces se hace justicia con una persona que ha traído? Bueno, esta es la manera de hacer justicia. Y ahí había un montón de situaciones diferentes que se podían plantear. Por eso Jesús usa este término, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque ellos habían traído esto literal a cada situación que tenían en la vida. Ellos habían tomado este término para usar de modo civil para la vida práctica, en toda situación, como un modo de venganza. Y él les dice, ustedes escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice, acá el Señor va a decir, yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué dice el Señor aquí? Explicando de una forma que lo podamos entender, es no tomes revancha. Hay quienes realmente estudian la palabra, miran la palabra y ven cada cosa literal. ¿Y cómo si me pegan en otra? Decir, no, ven, me pegaste en esta, por favor, dame otros sopapos acá en este. No, mi hermano. Lo que está queriendo decir a Jesús aquí es que si alguien te ha hecho un mal, en este caso te pega en una mejilla, tú no le des un golpe hacia atrás. No le pagues con la misma moneda. No busques la revancha. No pagues el mal por mal. Si no, dice aquí, continuando leyendo en el versículo 15 de la carta a los tesalonicenses, seguid siempre lo bueno. Este seguir realmente no es algo que denota una pasividad, o sea, sino que es el hecho de que, bueno, me han hecho algún mal, yo me quedo, vuelvo a repetirlo, neutro. Ok, está bien, yo espero el momento en el cual se haga justicia. Sino este seguir demanda de nosotros una intención, es algo intencional, es algo que nosotros debemos procurar. Hay una demanda de negación, pero al mismo también, no únicamente esta demanda de negación, de no pagar el mal por mal, sino también algo que nosotros debemos hacer. Y que se debe de hacer es seguir lo bueno. Requiere algo de parte de nosotros. No hagas esto, pero ¿qué haz en lugar de eso? Esto otro. Hay algo que tiene que ser hecho, y eso que tiene que ser hecho es hacer lo bueno. Hacer lo bueno. En la carta a los Romanos capítulo 12, una vez más nos explica de una mejor manera, de una manera más amplia, usando el mismo término que nos dice en la carta a los tesalonicenses. Y mira lo que nos dice en Romanos 12, versículo 17, una vez más, no paguéis a nadie mal por mal, sino que procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed tu enemigo,
dale de beber. ¿Por qué? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y esto, mis amados hermanos, requiere una intencionalidad. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, la conducta, la inclinación natural de nosotros es que la persona pague por el mal que nos ha hecho, que sufra como nosotros hemos sufrido. Sin embargo, dice, no hagan eso, no pagues el mal por mal, no esperes el dolor del otro, pero sí sé intencional, busca hacer lo bueno. Si tu enemigo tiene hambre, no le niegues un plato de comida, porque es tu enemigo. Si tienes la oportunidad, dale de comer. Si aquel que te dañó y te hizo mal en el momento que está pasando un tiempo de sufrimiento, no digas, bueno, llegó el momento de pagar por lo que ha hecho. No. Busca la manera de poder ayudarlo. ¿Por qué dice aquí? Porque de esta forma amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Cuenta una historia que un pastor creía que un hermano sabía de este pasaje lo que significaba y le pregunta, dice, hermano, dice, ¿usted alguna vez ha acumulado ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Dice, no, yo no he acumulado ascuas de fuego, pero me dan dando ganas de tirarle una olla de agua hirviendo, sí. Estas ascuas de fuego tienen muchas maneras de interpretarlos, pero aquello que se acomoda a nuestro tiempo, y en definitiva es lo que significa, es que la otra persona, cuando nosotros pagamos el mal que nos has hecho con algo bueno, esta persona se va a sentir realmente incomodada. ¿Qué ocurre con algo caliente sobre la cabeza? ¿Tú estás tranquilo, duermes, vives tu vida normalmente? No, estás con una incomodidad enorme. Bueno, cuando tú le pagas a alguien el mal y le devuelves bien a cambio, esa es tu moneda, incomodas la vida de esta persona. Porque es de esperar que cuando hacemos mal a alguien nos devuelvan con mal hacia atrás. Pero no es de esperar que cuando le hacemos mal a alguien nos devuelva con bien. Y eso incomoda la vida de la persona, lo hace reflexionar. ¿No es verdad? No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. Te hace reflexionar. Es esta persona, yo la traté de esta forma, podría estar tratándome de esta manera y mira cómo me está tratando. Lo hace pensar a uno, lo hace empezar a sacar conclusiones diferentes a las que tenía. Es un llamado y hace despertar tu conciencia. Y otra cosa también que ocurre es que avergüenza a esta persona. Le da un sentir de vergüenza. En otros casos conmueve a la persona. Y lo más importante, le da la oportunidad de cambiar. Le da la oportunidad de cambiar. El darle amor, cuando ella o él sabe que lo que merece es lo contrario. Esto no es lo que hace Jesús. Esto no es lo que hace Jesús. Dar amor cuando en realidad lo que se merece es lo contrario. Esta sería, como lo interpreta el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, es un anticristiano que muchas de sus filosofías e ideales continúan muy vigentes al día de hoy. Fue alguien muy prominente que, bueno, terminó loco, pero fue alguien muy prominente en su tiempo, en el siglo XIX. Friedrich Nietzsche, él propuso la reconstrucción del sistema moral de Occidente. Y él dice lo siguiente, voy a citar en su estudio
contra natura se llama. Mira, él tenía un fuerte odio hacia los cristianos, hacia la forma de vivir del cristianismo. ¿Ustedes han visto la película Dios no está muerto? Bueno, él fue el que hizo el postulado Dios está muerto. Ya el ser humano no necesita más de Dios. Y esta película es una respuesta justamente a este postulado de Friedrich Nietzsche de Dios no está muerto. Él dice lo siguiente, voy a citar: la moral del cristiano es por lo tanto vengativa, puesto que se fundamenta en la negación de todos los valores propuestos por el hombre noble. Él llamaba al hombre noble aquel hombre exitoso que sale adelante, aquel hombre que espera justamente que el que hace aquello malo realmente lo pague. Esto llama él el hombre noble, aquel que se impone, aquel que es más fuerte que los demás. Para esto, en su mentalidad, este es el hombre noble. Dice, para desvalorizar la vida en este mundo, los cristianos han dicho que la misma es efímera. El hombre noble le da valor a la vida de este mundo, a lo material, al aquí, al ahora, el ser exitoso. Pero dice, los cristianos, para desvalorizar lo que el hombre noble valora, ellos han dicho que esta vida es efímera en comparación a la que ellos van a disfrutar en el más allá después de su muerte. Con lo cual pretenden realizar una venganza creada y vívida. Él toma este vivir de los cristianos, esta fe, como una forma de venganza hacia el hombre noble o al hombre, el ser humano común. Dice, vívida solo en su imaginación e irreal e infantil. Dice aquí, y este es el punto principal, su moral se basa, por lo tanto, en calumniar. ¿De qué forma? Siendo impotentes, mediocres y creadores de lástima, al ser potente, altivo y selecto. Esta es su manera de venganza. Friedrich Nietzsche dice, el cristiano se venga buscando negar aquellas cosas en la conducta que cualquier ser humano busca. Una de ellas es la venganza, el que se pague el mal por mal. Este mandamiento y esta demanda, esta negación al no ser algo, la prohibición de revancha, de venganza, es algo particular del cristianismo. Va en contra de la naturaleza y la reacción de cualquier ser humano. Por eso, a pesar de ser anticristiano, él no está tan loco en decir que esta es la venganza que el cristiano tiene. Debemos de procurar vengándonos, perdonando. Nuestro enfoque, meta y venganza debe ser perdonar, debe ser hacer lo bueno. La venganza humana no trae sanidad, no trae paz en el alma, y eso está comprobado. Es interesante cuando en Proverbios, capítulo 15, dice así que la blanda respuesta quita la ira, apaga el fuego, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando Dios dice que no nos venguemos, no es porque de esa forma nosotros vamos a sufrir más o vamos a ser mediocres de esa manera. Cuando Él dice que no nos venguemos, nos está haciendo un enorme beneficio para nuestra salud física, emocional y para nuestra salud espiritual. En cada aspecto en el cual nosotros hemos sido agraviados, tenemos que siempre buscar y seguir lo bueno los unos para con los otros. Tal vez ha sido un hermano en Cristo el que ha agraviado tu vida. Que tu esperanza para aliviar el dolor no sea ver el momento en que este hermano está sufriendo y que experimente el sufrimiento que tú has sentido. Que esa no sea nuestra paga, nuestra moneda, sino en el momento, si es que tenemos la oportunidad,
hacerle el bien. Gálatas 6:10 nos dice así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Los cristianos deben de tener un trato especial los unos con los otros. Debemos de tratarnos de una manera especial los unos con los otros. Generalmente son más beneficiados aquellos más distantes de nosotros con los buenos tratos que los más cercanos. ¿No es verdad que muchas veces los más cercanos a nosotros son los que llevan los malos tratos y los más lejanos los que llevan los mejores? No debe de ser así entre nosotros. Debe haber un trato especial, pero también no únicamente entre los hermanos en Cristo, sino para con todos. Esto debe de ser parte de nuestra naturaleza que hemos tenido y tenemos en Cristo Jesús. No hago una cosa porque me han hecho esto a mí, sino que no espero la venganza, tanto como aquel que recién conozco, como mi compañero de trabajo, el que recién llegó a la iglesia, o el integrante de mi familia, mis más cercanos, mi esposo, mi esposa, nuestros hijos, son aquellos a quienes nosotros tenemos que buscar y procurar hacer lo bueno. Comenzando por nuestro círculo más cercano. No esperemos el sufrimiento de aquella persona. Esperemos el momento y la oportunidad, si es que se nos da, de hacerle lo bueno. Hay una historia que nosotros vamos a compartir después en los grupos que habla directamente al matrimonio. Yo sé que algunos ya lo han visto. Se llama Prueba de Fuego. Nosotros la hemos visto varias veces esta película. Es una película preciosa y con un mensaje justamente de este tipo. Es un esposo que se empezó a descuidar, empezó a descuidar su matrimonio, empezó a descuidar su relación y hasta que llegó un punto que su esposa perdió atención por el matrimonio, perdió atención por él. Y empezó a ganarse la atención otra persona fuera del que no era su esposo. Y este hombre pasa por un momento de mucha lucha, de mucho sufrimiento. Le estoy spoiling la película, pero mírenla igual. Y la reacción natural justamente de este hombre era decir, bueno, realmente voy a hacer lo que todo el mundo hace y para que vea realmente lo que es sufrir. Pero en este caso su padre le habla del amor de Dios a él. Y él empieza a actuar de esta manera. Actuar con amor, con cuidado, hasta que llega el momento en el cual esta relación se restaura. Esto es una historia, pero también hay algo que es de la vida real que ocurrió. Y es una mujer la cual estaba decidida realmente a buscar la forma en que su esposo sufra mucho dolor. Porque le había causado un gran dolor, la había traicionado, le había hecho pasar mucho dolor y esta mujer va a hablar con los pastores y le dice, bueno, mire, pastor, esto realmente es lo que yo quiero que él sufra. Yo quiero que realmente pague, mire, yo he sufrido esto y esto otro. Entonces, el consejero le dice, bueno, está bien. En el momento que sea necesario para ayudarla a que usted haga esto, lo vamos a hacer. Pero primero, vamos a hacer algo, dice. Por 40 días, usted trate a este hombre de la mejor manera, con el mayor amor, lo trata bien, trátelo de una forma en la cual nunca antes lo ha tratado. Cuídelo, atiéndalo, esté cerca de él, busque realmente si él está mal, qué es lo que le está pasando. Y dice que esta mujer dice, no, pastor, de ninguna forma yo voy a hacer eso. Bueno, dice, usted después de hacer eso, imagínese, después que haga todo eso, y él se acostumbró a eso, después usted ahí toma su venganza y lo hace sufrir realmente a él.
Ahí vamos a trabajar para que sufra realmente este hombre. Y dice que, bueno, pasaron estos 40 días y bueno, ahí el pastor, los pastores vieron que la mujer venía cada semana a la iglesia, pasaron los 40 días, no le preguntaron nada hasta que llegó el día. Y viene y le dice, bueno, mira hermana, nos vamos a reunir aquí ya para ir al segundo paso de este plan que teníamos. Ahora sí vamos a hacer para que este hombre realmente sufra y pague por lo que ha hecho. Dice, no, dice, yo ya no quiero eso. Dice, no, este hombre me trata tan bien, dice. Ha cambiado tanto. Usted no sabe, no se imagina cómo ha cambiado este hombre. Es un milagro que ha ocurrido, el cambio que ha dado él. ¿Quién realmente había cambiado? Estamos más enamorados que nunca. Qué interesante es, porque esto nos enseña a nosotros que Dios no se equivoca, que Dios realmente sabe y conoce la necesidad más profunda de todo ser humano. Que Él cuando pone un límite, una negación a algo y pide hacer otra cosa, no es con el propósito de hacernos miserables, es con el propósito de traer libertad. Y yo quiero cerrar con esto. Y esto es algo que salió en las noticias en el año 2006 y también de esto hay una película, pero esto es una historia real y se llama Grace, la película. ¿Quién la ha visto? Grace, Gracia. Es una historia en un pueblo de Pensilvania, en Lancaster, un pueblo Amish. Y les voy a relatar brevemente, para no quitar más tiempo, qué fue lo que sucedió. Dice así, en la mañana del 2 de octubre de 2006, ocurrió lo inimaginable. En un pequeño y tranquilo pueblo de los Estados Unidos, algo estalló en la mente de un hombre de 32 años que conducía un camión lechero en el condado de Lancaster, Pensilvania, en un área conocida por su población Amish. Aparentemente sufría de una enfermedad mental no especificada y este hombre había escrito cartas suicidas a su esposa y 3 hijos. En la nota mencionaba la rabia no superada que sentía contra Dios por la muerte de su bebita. A continuación, este hombre cargó su revólver de 9 milímetros y otras armas en su camión y se dirigió a una escuela en donde había una sola aula. En la comunidad de la antigua orden Amish de Nickel Mines. El conductor, que ahora estaba armado, tomó como rehenes a 10 jovencitas Amish, dejando que otros adultos y niños del sexo masculino escaparan. Él les dijo a algunos que quería vengarse de Dios. Enseguida la situación pasó a ser de grave a horrorosa. Solo 30 minutos después de comenzar la pesadilla, el hombre inesperadamente empezó a dispararles a las indefensas niñas, quienes tenían entre 6 y 13 años. 2 minutos después, mientras la policía estatal invadía la escuela, el asaltante se disparó a sí mismo. 2 de las víctimas murieron instantáneamente, otras 3 poco después. 5 sobrevivieron milagrosamente. Tanto la comunidad como el resto de los Estados Unidos quedaron pasmados, horrorizados y espantados. Cualquier tiroteo en una escuela en sí es terrible, pero el solo imaginarse a niñas pequeñas e inocentes de un grupo de esta ciudad era demasiado. Sin embargo, de esta oscuridad surgió una luz. Una manera liberadora de pensar y vivir de acuerdo con lo que se nos ha dicho desde hace mucho en la página de las Escrituras. Hubo una reacción inesperada. Mientras la gente local y el resto del mundo intentaba comprender el horroroso suceso que había tenido lugar, un milagro inesperado comenzó a tomar forma.
el atribulado abuelo de una de las niñas les advirtió a sus familiares que no cayeran presa del odio. No debemos desearle el mal a este hombre. Sorprendentemente, de la comunidad Amish brotó un perdón incondicional. Por iniciativa propia, los vecinos se presentaron ante los miembros de la familia del asaltante, o sea, su esposa y sus hijos. Estos padres, a los cuales sus niñas habían sido asesinados, se presentaron delante de la esposa y de los hijos de este asaltante para ofrecerles consuelo y perdón. Algunos visitaron a su viuda, sus padres, sus suegros, y se estableció una colecta privada para su familia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Una oleada de asombro inundó a la comunidad frente a un horror inimaginable. Esta respuesta, llena de amor por parte de los afligidos Amish, conmovió a todas las personas que oyeron su historia. En vez de enfocarse en los horripilantes detalles de la tragedia, 2.400 informes noticiosos sobre el perdón se difundieron por todo el planeta. Ahora la viuda del pistolero, la esposa, escribió más tarde una carta abierta a sus vecinos Amish, diciendo lo siguiente: su amor por nuestra familia ha contribuido a brindarnos la sanidad que tan desesperadamente necesitamos. Los regalos que nos han dado han tocado nuestros corazones de una manera que ninguna palabra puede describir. Su compasión, dice la señora, ha trascendido nuestra familia y nuestra comunidad y está cambiando nuestro mundo. Y por ello les agradecemos sinceramente. El pagar con la misma moneda no únicamente te esclaviza, te hace sentir más dolor, te hace preso del rencor y de la amargura, sino que te priva de lo más hermoso que podés tener, y es la libertad y la paz en tu alma. Primera de Pedro, capítulo 2 dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecían no respondía con maldición para atrás. Cuando padecía no amenazaba tampoco, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Cristo Jesús, en el momento de mayor agonía, en el momento de mayor tristeza y dolor, viendo no únicamente quienes estaban quitando su vida, sino que se burlaban de él, no pagó de la misma manera. Su deseo, sus palabras y su acción fueron de perdón, porque no sabían lo que estaban haciendo. No permanezcas más en la esclavitud, no te tortures a ti mismo esperando que aquella persona que te hizo dolor sienta el mismo dolor que tú has sentido o mayor aún. No te mereces eso, porque Jesús no únicamente nos da el modelo y el ejemplo, sino que Él nos da la libertad y la fortaleza para llevar a la práctica esto que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Nosotros queremos que alguien que nos ha hecho sufrir experimente aquello que nosotros hemos sentido. Mas Dios nos dice:
Nosotros no nos merecemos ser esclavos porque Cristo nos libertó. No pagues el mal por mal, mas paga el mal con bien. No dejes de hacer lo bueno. No dejes de bendecir. Yo no sé el mal que te han hecho. No sé qué situaciones en tu vida hoy tú dices, realmente esto fue mucho sufrimiento para mí. Y tal vez tú estás esperando el momento en que esa persona que te causó sufrimiento sufra también. Y tienes la esperanza de que ahí te vas a sentir mejor. Que se va a mitigar ese dolor dentro de ti. Tienes la esperanza que cuando esa persona sufra, tú vas a encontrar paz. Déjame decirte algo. Estás engañado. Lo que vas a encontrar es una esclavitud al dolor y al rencor. Bendice a aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te desean el mal. No pagues con la misma moneda. Tú tienes algo más grande para devolver hacia atrás. Padre, te damos gracias.